Básicamente lo que les quiero platicar es un poco cómo vamos a estar trabajando, hemos ido trabajando y precisamente como el nombre de la herramienta lo menciona, cómo se han ido evolucionando precisamente en las aplicaciones para Smart Devices. Recuerdo que hace 2 años precisamente en un marco como este se hizo el lanzamiento de GeneXus 10 Evolution 2 y en ese encuentro al inicio de las conferencias se hacía la pregunta o les hacían la pregunta a los asistentes, ¿cuántos de ustedes tienen o traen consigo un teléfono inteligente, un smartphone? Y quisiera precisamente repetir ese ejercicio. ¿Cuántos de ustedes traen ahora un teléfono inteligente, un smartphone? Levanten la mano. No, o sea, el resultado es obviamente mucho mayor que lo que se tenía hace 2 años. ¿Por qué hacía esa pregunta? Porque ahora yo creo que eso ya es obvio, que todos podamos tener en nuestras manos, en nuestras bolsas, un teléfono en el cual nosotros tenemos nuestra información, tenemos aplicaciones que para nosotros son importantes y desde el cual administramos también contenidos. Creo que ahora la pregunta más que si traen o no traen el dispositivo es lo siguiente: ¿dónde lo ocupan o cómo se identifican? Tengo algunos ejemplos, a ver, también así como una pequeña encuesta. ¿Quién lo ha ocupado o quién lo ocupa, por ejemplo, en el transporte público? Bueno, hay gente que lo ocupa en el transporte público, en algún restaurante, en algún lugar abierto, vamos, lo que son más de lo que lo ocupa en el transporte público. En el auto, creo que el tráfico que hay aquí en la Ciudad de México da para poder estar usando el teléfono. Bueno, también son pocos, pero creo que el siguiente todos van a estar de acuerdo. Quien no lo ocupa precisamente duerme con él, lo tiene al lado y precisamente desde la comodidad de su cama están revisando correos, están en Facebook, están en Twitter, están conectados precisamente con todo el mundo. Entonces vean, estas imágenes que yo les muestro es lo habitual, lo normal, lo que ahora precisamente es común verlo o se nos hace común poder visualizarlo. Precisamente cuando estaba buscando estas imágenes, cómo poder explicarles a ustedes cómo es nuestro día a día, me encontré con un estudio, bueno, no sé si recuerden, pero el pasado 17 de mayo se celebró lo que se denomina ahora el Día del Internet. Entonces, la Asociación Mexicana del Internet hizo un estudio. Ese estudio está público, lo pueden bajar de su página y habla, es el 10º estudio que hacen, nos dice sobre los hábitos que precisamente tenemos los usuarios de Internet en México. Entonces, las imágenes que veíamos anteriormente eran lo que les comentaba el día a día. ¿Cómo lo complementamos con precisamente este estudio? Si observamos este histórico, nos muestra en los últimos 8 años cómo precisamente la población ha ido aumentando en el tema de conectividad. En el 2008 estábamos hablando, estos son millones de personas, de 20.2 millones de personas al 2013 en un 51.2 millones de personas. Es decir, en este último año, del 2012 hasta el 2013, han aumentado un 13% la conectividad en México. Entonces, creo que esto también nos da la pauta de lo que nos comentaba anteriormente Nicolás, que decía, antes cuando yo daba una charla acerca precisamente de esto de conectividad, la gente me ponía atención y ahora ya preguntan cómo poder entrar precisamente en esta parte de la conectividad y de la movilidad. ¿Por qué? Porque si antes lo veíamos como moda, creo que aquí ya queda muy claro que ya no es una moda, ya es una necesidad. Y conforme vaya avanzando precisamente la tecnología, el número de usuarios que vamos a ver en estas gráficas también va en aumento. Bueno, entonces vemos, podríamos decir hasta diciembre, finales de diciembre del año pasado, eran 51.2 millones de personas conectadas. Lo siguiente que veíamos, bueno, están conectadas. ¿Cuánto tiempo usan o están precisamente en internet o en alguna conexión? 5 horas con 36 minutos. Me dice, son 26 minutos, perdón, mayores a los del año pasado. Es decir, no solo va aumentando la conectividad, sino también el tiempo en que nos mantenemos conectados. Y ahora, ¿en qué ocupamos esas 5 horas con 36 minutos? ¿Cuáles son nuestros hábitos más frecuentes o desde dónde nos conectamos más? Si observamos, en primer lugar, todavía se tiene, pero por un margen muy pequeño, la parte de laptops o PC, de escritorio, mediante se conecta a internet.
pero en el tercer lugar, en el 49%, es decir, 5 de cada 10 mexicanos traen un smartphone. Es por eso que les hacía la pregunta al inicio de esta charla, ¿cuántos de ustedes traen un smartphone? ¿Por qué? Porque sabía, bueno, más o menos tenía esa tendencia de que la mayoría en esta sala iba a responder que traía un teléfono inteligente en sus manos. Bueno, entonces, la conectividad ha aumentado, el tiempo en el que pasamos conectados también ha aumentado. 5 de cada 10 mexicanos están navegando desde un smartphone. Lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es, ¿en qué ocupan esas 5 horas con 36 minutos? Es decir, ¿qué es lo que más revisan? ¿Qué es lo que hacen con esa conectividad? Y tenemos precisamente esta encuesta, bueno, estos resultados. La mayor parte, dependiendo de si es un uso laboral o del lado a un costado, digamos, un uso general, podemos ver que lo que más ocupan la conectividad es para recibir o para leer correos electrónicos, para, en el caso de ocio, estar conectados con redes sociales, después para buscar información, etcétera. Más allá de todo lo que nos puedan decir estos números, lo que quiero que observen es la tendencia de lo que tendrían que tener las aplicaciones móviles. Es decir, aquí estamos observando claramente qué es lo que tendría que tener una aplicación móvil para que sea usada, obviamente por nuestros usuarios. De esas 5 horas con 36 minutos, si queremos que nuestra aplicación sea de la que más estén usando, en el caso de las aplicaciones de usuario, en el caso de lo que voy a ver más adelante, las aplicaciones de tipo negocio, ¿qué es lo que deben de tener para que los usuarios se sientan cómodos con ellas? Entonces, básicamente esto nos da una idea, como lo dice ahí, de los hábitos que tenemos nosotros cuando estamos conectados a Internet. Ahora, vuelvo a poner las imágenes, porque quiero que observen, ok, todos están conectados, esto ya es común verlo, pero hay una característica fundamental en esas imágenes. ¿Cuál creen que sea? La característica que hace diferente a este entorno común que estamos viendo aquí es que, ok, todos están en un dispositivo, pero todos esos dispositivos son diferentes. ¿Sí? Acá abajo podemos ver un iPhone, allá arriba tal vez tengan Android o vengan con Windows Phone o traigan otro tipo de dispositivos. Todos están conectados, todos pasan mucho tiempo en Internet, pero cada quien en el dispositivo que más le agrada. ¿Y por qué hacen o por qué ahora nos sentimos muy cómodos precisamente usando aplicaciones? Bueno, eso es lo que les comentaba, las plataformas son muchas, dependiendo de los gustos. Lo que cuando les decía acerca de cómo era que se sentían cómodos usando alguna aplicación es porque estas aplicaciones son nativas. Antes hablaban de las aplicaciones web o había una disyuntiva muy grande en que había mobile web, híbridas o nativas. Esta gráfica lo que nos muestra es cómo las aplicaciones nativas, es decir, esas aplicaciones que ocupan todos los recursos de un dispositivo, bueno, de un smartphone, han ido ganando terreno, ganándole terreno a las aplicaciones web, de un 80% que había en el 2013 a un 86% en el 2014. Es decir, mucho más empresas, muchos más desarrolladores se están volcando en hacer aplicaciones nativas que hacer aplicaciones que corran en un browser. Pero entonces, si vamos a empezar a desarrollar aplicaciones nativas que cubran las necesidades de los usuarios que veíamos en las imágenes anteriores, tendríamos que pensar en qué nicho los vamos a estar ubicando. Y aquí, bueno, esto ya les voy a pasar un poco rápido, eso ya lo habíamos hablado. Aplicaciones que sean de uso común, como en este caso, Nicolás no lo había mencionado, bueno, no lo mencionó, pero en esa conferencia que dio en el CEO Summit, nosotros hicimos la agenda para ese encuentro. Y la agenda en este caso lo que nos mostraba era como la que ustedes se pueden descargar ahora de la agenda que tenemos del evento, les mostraba las conferencias, los oradores, y algo también importante, hacía uso de las redes sociales. Esta fue desarrollada también con la Evolution 3. Es una aplicación de consumo, todavía sigue está para las dos plataformas y la podrían descargar como un preámbulo de lo que podrían desarrollar con GeneXus. Y obviamente tenemos el otro nicho de aplicaciones que serían las aplicaciones de negocio, que ya un poco lo mostró Rubén en su charla pasada, que aquí englobarían las dos vertientes, esas aplicaciones de negocio que la empresa disponibiliza a sus usuarios o aquellas que la empresa dedica a su propia gente. Bueno, entonces, ya sea cualquiera de las dos aplicaciones que estén manejando,
que sean aplicaciones de consumo muy sencillas como esta que les voy a mostrar de la agenda, en la que solamente les muestro una lista de conferencias agrupadas por hora, o aplicaciones más complejas como la que mostraba Rubén, en la que tiene precisamente esa caja de cristal, ese core de lo que está haciendo día a día la empresa y mostrándoselas a sus clientes para que tengan ¿cómo llamarlo?, la satisfacción o el tacto de lo que está pasando con sus contenedores en tiempo real. Sea los dos tipos de aplicaciones obviamente tienen una complejidad por detrás. ¿Por qué? Porque deben de estar, y lo mostraban también, las múltiples plataformas en las que tienen sus sistemas, las interacciones que debe de haber entre ellos, y eso nada más es como un pantallazo, una fotografía de qué es lo que tendríamos que tener para poder crear aplicaciones como las de negocio o las de tipo del consumidor. Pero bueno, entonces esto eran como que los ingredientes. Tenemos las tendencias que tienen los usuarios que se conectan actualmente. También sabemos qué tipo de aplicaciones se están ocupando, que son aplicaciones nativas. Y si son aplicaciones nativas, deben de correr o son independientes dependiendo de la plataforma a la que quieran apuntar. Y por detrás toda la gama de tecnologías que deben de manejar. Entonces, ya tenemos todos estos ingredientes, los mezclamos y podríamos decirlo, si le hacemos una analogía con la cocina, por decirlo así, ya tenemos todos los ingredientes. ¿Cómo los vamos a cocinar? Con GeneXus Evolution 3. ¿Por qué? Bueno, ahí está un poco lo que le gustó a Gustavo, el abrazo del globo. Tendríamos aplicaciones que precisamente le estaríamos disponibilizando a los usuarios con todas las características que les había mencionado antes, que les va a permitir a ustedes desarrollar aplicaciones, y ahora lo vamos a ver, online, offline, una mezcla entre ambas, para todas las necesidades o la mayoría de los escenarios que ustedes tengan para sus clientes o dentro de sus propias empresas. Y bueno, entonces ya tenemos o ya sabemos cómo vamos a crear o cuál es la herramienta que vamos a ocupar para desarrollar las aplicaciones móviles. Y aquí ya tenemos una disruptiva, lo que les comentaba, qué tipo de aplicaciones vamos a estar precisamente generando, online, offline o tal vez un híbrido entre ambas. Y voy a hacer énfasis, o bueno, para ejemplificar esto, de esta aplicación que comentábamos hace rato, que se mostraba hace rato, que se llama MetroDF. Como lo comentaban, esta aplicación, más allá de que pueda generar ingresos o que sea de las top trending en descargas, etcétera, lo que nos ha permitido, o bueno, personalmente también lo que me ha permitido durante el desarrollo de esta aplicación es ir evolucionando con la tecnología, porque esta aplicación la iniciamos, o bueno, la inicié en el año 2012, cuando empezaron, o todos estábamos hablando de la moda que eran las aplicaciones en Smart Devices. En el año 2012 nosotros liberamos la versión 2 de GeneXus, y entre las múltiples características que teníamos o que estuvimos lanzando, obviamente estaba la parte de las aplicaciones móviles conectadas hasta ese momento, la parte de la nube que ahora mostraban los números de cómo precisamente ha ido evolucionando hasta tener casi 40,000 aplicaciones, más bien son 40,000 aplicaciones en Amazon, la user interface que se le daba a las aplicaciones, seguridad que teníamos mediante el nuevo módulo que se lanzó, que es GeneXus Access Manager, etcétera, un número de features que precisamente les daban posibilidad de crear o empezar en esta, que ya lo llamo necesidad, de lo que era la parte de la movilidad. Bueno, entonces en este año 2012 fue cuando se inició. Recuerdo que era mi jefe en ese momento, estaba dando un curso fuera de la Ciudad de México, meses, 2 semanas, 3 semanas antes de que tuviéramos el evento aquí, y me comentaba la posibilidad de poder hacer una aplicación que estuviera basada en los generadores para Smart Devices. En ese momento, como lo han tenido ahora con la versión Tilo, se tenía un proceso de beta en el que se descargaban la versión y empezaban a crear las aplicaciones. E iban evolucionando precisamente con cada nuevo Night Build, en el que se agregaban nuevas características hasta llegar a la versión final o al build final, que fue la Evolution 2. Bueno, más allá de todo el proceso, la aplicación en el 2012 se veía de esta manera. Esta aplicación la considero como un parteaguas. ¿Por qué? Porque me permitió empezar a
ver qué es lo que a los usuarios precisamente les interesaba en las aplicaciones móviles y qué tan complejas podrían ser generar las aplicaciones móviles. Esa era la aplicación en el 2012 para Android arriba, y abajo la pueden ver para iOS. Básicamente lo que queríamos mostrar era las líneas que tenía en este caso las líneas que pueden tener, que tiene el metro, las estaciones que tiene el metro, pero eso era algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque sabíamos que en GeneXus esto se traduce a dos transacciones en las cuales se relaciona la línea con las estaciones, se les aplica un patrón y automáticamente me está generando para la parte web y para la parte móvil la información que le voy a disponibilizar al usuario. Pero tal vez habría que darle un plus a la aplicación, y fue ahí entonces que se decidió ponerle cómo llegar entre una estación y otra. Entonces eso ya requería de un cálculo de buscar cuál tal vez sean los puntos, los transbordes, las estaciones que se deben de recorrer para llegar de una estación a otra. A nivel de lógica de cómo hacerlo, a nivel de programación, yo sabía que no me tenía que preocupar en cómo tendría que ser esas líneas de código, porque en lo que más tendría que poner foco era en la lógica de cómo lograr encontrar esos transbordes, esas estaciones, etcétera. Y fue precisamente lo único que plasmé dentro de la herramienta, mediante SDTs, data providers, procedimientos, etcétera, en meter algoritmos o encontrar la solución para encontrar esas estaciones. Y entonces quedó una aplicación de esta forma. Lo interesante mientras estaba desarrollando eso es que fueron 2 semanas de desarrollo, y no a tiempo completo porque precisamente estábamos en un curso en ese momento. Se publicó para ambas plataformas, Android y iOS, y lo que podría ser, que yo considero que es sorprendente, en ese momento, nulo conocimiento de la programación de Android y de Xcode. Lo único que estaba agregando dentro de la plataforma era cómo poder mostrar listas y cómo poder calcular distancias entre estaciones. Entonces, en 2 semanas pude lograr tener esa aplicación para ambas plataformas. Además de que hacía uso, como en una aplicación nativa, se hace uso de precisamente el hardware o las features de hardware que se tienen ahí. En este caso, hace uso del GPS para poderles mostrar en un mapa todas las estaciones, o el mapa completo de la red del metro, o por estación, o por línea, etcétera. Esta aplicación, en ese tiempo, lo estábamos haciendo, todo era una aplicación conectada, y lo que les voy a mostrar aquí, que es un poco técnico nada más, es la arquitectura que se está manejando para las aplicaciones conectadas, los componentes. Tenemos lo que nosotros denominamos que es una metadata, que no es otra cosa que lo que le da el formato a lo que está viendo el usuario. Se tienen obviamente los recursos, las imágenes, caché en caso de que en ese momento no teníamos algo offline, entonces teníamos un caché para poder persistir la información que se veía ahí, y lo que observan en pantalla es precisamente todo eso que se ven en el recuadro verde es la pantalla que están viendo ahí. Ahí se está aplicando la metadata, se tiene el caché, los recursos, etcétera. Toda esta información viene no se sincroniza, perdón, toda esta información se obtiene de un servidor a través de servicio REST. Es decir, lo que ustedes observan en la parte inferior es cómo me viene la información del servidor. Me viene que es el ID 1 con la línea 1, es el ID 2 con la línea 2, y es precisamente la metadata que está del lado del cliente en el dispositivo lo que hace que la muestre en una lista vertical con ciertos colores, con ciertas acciones, etcétera. Y obviamente también tengo, como en el servidor, al aplicar esos patrones, tengo una capa de negocio en la que me permitía agregar un backend, en el que me permite agregar información, eliminar información, que obviamente se va a reflejar en la aplicación web. En la aplicación mobile. Y esta arquitectura es la básica en las aplicaciones online. Yo como desarrollador, o ustedes como desarrolladores, no tienen que pensar en cómo programar esto, porque eso es lo que hace automáticamente GeneXus. Solamente deben de pensar en cómo quieren mostrar la información. Y adicional, podrán agregarle la parte de la seguridad. Pero bueno, esto se subió al market, esta aplicación se subió al market en el 2012, y los reviews nos hicieron esperar, ¿qué era lo que pedían? No, pues es que no me sirve si no tengo conexión, la aplicación no me sirve si no tengo conexión a internet, y es que era obvio, si estás dentro del metro y no tienes conexión, entonces no vas a poder resolver o no vas a poder mostrar la información que la aplicación provee.
Y es precisamente que en esa evolución empezamos a abrir la base de conocimiento, a empezarla a migrar entre las distintas versiones de GeneXus, entre los distintos builds, dentro de estos 2 años en los que se estuvo en el proceso de beta con la Evolution 3, para hacer uso de esto, de las aplicaciones con conectividad limitada o nula. Es decir, precisamente con la Evolution 3, es decir, tener una aplicación. Esta es la aplicación que ya encuentran actualmente, la versión que encuentran actualmente en el Store. Es completamente offline, la base de datos está ya precargada, es decir, no necesitan conexión a internet para sincronizarse y obtener la información. Todos los cálculos se están haciendo en el propio dispositivo. Estamos usando, bueno, más adelante hay una charla que les habla de cómo es la User Interface actualmente en la Evolution 3. Aquí se están haciendo uso de control como Canvas, se está usando el GPS, la interacción con las redes sociales, etcétera, y es como que los invito a que se la descarguen para que puedan observar las características de lo que pueden integrar en sus aplicaciones móviles. Les digo, esta está para ambas plataformas, para Android y para iOS. Acá está lo que les comento, pueden conectarse, acá les permite revisar los tweets de los oficiales que son de la CTC Metro CDMX, y obviamente también un hashtag que es bueno, muy usado por los usuarios, que se llama MetroDF. Entonces aquí estoy haciendo la interacción con las redes. ¿Por qué? Porque es la tendencia que se tiene dentro de las aplicaciones, lo cual es muy sencillo agregarlo dentro de GeneXus. ¿Cómo está armada esta aplicación? ¿Cuál fue el cambio con respecto a la versión anterior? Partíamos de esa arquitectura en la que teníamos la parte de lo que se ejecuta en el cliente, y estábamos conectándose o trayendo información de un servidor mediante servicios. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es generando esa capa de negocio que teníamos en el servidor, la estamos generando dentro del propio dispositivo. Además, adicionándole una capa de sincronización. ¿Por qué? Porque si son, en este caso, la aplicación es completamente desconectada, pero va a haber ocasiones en que tengan que tener conexión hacia el servidor para enviar la información que están capturando en el dispositivo o traer información nueva. Entonces, tenemos disponible un sincronizador que es también a través de servicios, que en automático le resuelve cómo debe de ser la replicación de datos, para traer la información, de ponerla en su dispositivo y que no haya conflicto con lo que ustedes ya tienen precargado o lo que están enviando hacia el servidor. Entonces, esta es la arquitectura que se está manejando ahora para la parte desconectada, para las aplicaciones offline. ¿Cómo lo implementan dentro de GeneXus? Básicamente es una propiedad. Se agregó esta propiedad que se llama Connectivity Support. Lo que vamos a hacer es, está en online, se cambia a offline. ¿Quién tiene esa propiedad? Aquel objeto que ustedes lo tienen como su menú principal. Al cambiar la propiedad de online a offline, entonces en automático revisa cuáles son las dependencias para generar una base de datos local en el dispositivo, que puede ser nada más que tenga ciertas tablas o ciertas tablas de todo el conjunto global que puedan tener en su servidor central. Eso lo resuelve automáticamente esa propiedad. Es decir, para ustedes solamente sería modificar esto, y al modificar esto se van a habilitar precisamente esas opciones para el envío y para la recepción de información. Esto que ven ahí, esa aplicación que les comentaba del SioSummit, lo que hace es, se sincroniza cada vez que se levanta la aplicación, cada vez que la abren, va y busca si hay nuevos cambios en las charlas, en los oradores, en los horarios, en el tipo de conferencia que se está haciendo, y en base a eso se actualiza la aplicación en el dispositivo. Pero se actualizan las tablas que están dentro del dispositivo, de tal manera que si se quedan sin conexión, pueden seguir viendo la información sin ningún problema. ¿Cómo? Habilitando esa propiedad que dice el criterio de cuándo quiero recibir la información, cuando la aplicación se levante. De igual manera, cuando quieren enviar la información, tal vez cuando encuentren conexión. Ahora, todo esto, en las características de estas sincronizaciones, que la pueden hacer por tabla o registro, es decir, se traen toda la información de la base de datos central y borran toda la información de la tabla que está en el dispositivo para poblarla con esa información que viene del servidor central, o solamente se traen aquellos registros que cambiaron. Ustedes eligen cómo quieren hacer ese tipo de sincronización.
Además, si lo quieren, como les mencionaba, mediante un disparo automático o manual, que un usuario tenga que presionar un botón para ir y buscar esa información, y además mantener un estado de los registros sincronizados, precisamente para evitar problemas con la información en un lado y en el otro. Esto que les comentaba anteriormente es las características básicas de lo que son las aplicaciones offline. Para ustedes va a ser muy sencillo hacer el cambio hacia la parte desconectada, teniendo ya una aplicación en versiones anteriores, por ejemplo de Evolution 2, solamente haciendo el cambio de esta propiedad. Además de esto, se están agregando, bueno, se agrega esta opción en la Evolution 3, que es poderse conectar o poder tener a disposición, poder enviar información hacia Google Analytics. Dentro de GeneXus solamente van a habilitar la parte de Analytics y ustedes mediante el ID que se crean con su cuenta de Gmail o con la que van a estar haciendo el tracking, lo agregan dentro de las propiedades y de esa manera van a poder visualizar las características o el número de dispositivos que lo tienen usando, las versiones, etcétera. ¿Okay? Además de, obviamente, lo que comentaban anteriormente, se sigue manteniendo poder enviar notificaciones, que es muy importante dentro de las aplicaciones, el poder agregar compras dentro de una aplicación que es gratuita, por ejemplo, y la parte de agregarle también ads. Básicamente lo que les quería mostrar es que les estamos habilitando una solución global para aplicaciones móviles, tanto conectadas como desconectadas. La parte de los servicios, la parte de la sincronización, la parte de la seguridad, la parte de la user interface y la parte de la user experience viene incluida dentro de esta versión. Bueno, ha venido evolucionando y se les está dando a ustedes con esta versión de GeneXus 10 Evolution 3 para que precisamente puedan lograr aplicaciones como la que les mostraba al principio y para que puedan seguir las tendencias como la que mostraba precisamente ese informe que veíamos de la Asociación Mexicana de Internet. Bueno, básicamente esto era lo que les quería platicar, un preámbulo de lo que van a poder lograr y de lo que van a poder hacer con GeneXus 10 Evolution 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.